buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Estamos muy contentos de estar reunidos nuevamente, ¿verdad? Orando al Señor agradeciéndole que nos ha dado un bonito clima, un bonito domingo, muy soleado, muy hermoso. Vamos a iniciar nuestro servicio orando a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, gracias te damos que has tenido misericordia de nosotros y en tu misericordia nos das este hermoso día, Padre. Gracias por tu amor. Te suplico también, Señor, que tú te agrades de los cantos que vamos a entonar en este momento y que, Padre, tú veas el regocijo que hay en nuestros corazones porque nos amas. Te amamos, Señor, y te pedimos también que prepares nuestro corazón, que prepares nuestra alma para poder recibir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Pues, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir el versículo del mes, que es un nuevo versículo. Se encuentra en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Y todos lo repetimos en voz alta, dice así la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, 9. Y tomar asiento, vamos a pasar a la lectura bíblica que se encuentra ahí en primer libro de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Corintios, capítulo 1, y les recomiendo que una vez que encuentren la cita, también mantenga su Biblia abierta porque voy a seguir predicando en el mismo pasaje. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 19, usted tiene la lectura bíblica, que son solamente 2 versículos ahí en la pantalla. Por favor, sígame con su mirada, yo lo haré en voz alta. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Oremos. Padre, muchas gracias te doy, Señor, por tu amor. Gracias por darnos tu hermosísima palabra. Gracias por instruirnos a través de ella, porque a través de ella te conocemos cada día más, Padre. Queremos servirte y queremos aprender más de ti. Pon en nosotros el deseo de conocerte. Señor, probablemente en nuestro espíritu en este momento, en nuestra mente, hay algún enojo o probablemente hay alguna preocupación que no nos permite concentrarnos, probablemente algún deseo. Te pido, Padre, que todas estas cosas tú las quites de nuestra mente y que, Padre, el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos aprender, poner atención al mensaje que tú nos estás dando y que podamos crecer para ti, Señor. Úsame a mí, Señor, solamente como una herramienta útil en tus manos, pero que sea el Espíritu Santo quien traiga la enseñanza esta tarde. Quiero ser útil para honra y gloria tuya. Úsame, Señor, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, ahí los niños van a tener clase con la hermana Ruth. Por favor, ya está listo aquí el pequeño José, el pequeño Damián y las 2 pequeñitas. Y ya se van a su clase. El título que le he puesto a esta predicación es ¿tus amigos te juzgan de loco? Fíjense bien, está en signos de interrogación, quiere decir que es una pregunta. Probablemente a usted ya alguien le ha dicho que usted está loco, ¿verdad? Yo me recuerdo el caso de un amigo que recién se convirtió al Señor. Él había estado envuelto en drogas por un periodo largo de tiempo, más bien casi toda su vida. Y cuando él conoció al Señor, él estaba tan contento de haber conocido al Señor Jesucristo como Salvador, que fue a buscar a sus amigos con aquellos que usaban drogas, los que creía que eran sus buenos amigos, y les fue a platicar lo que Cristo había hecho en su vida, y ellos le dijeron, estás loco, te volviste loco, dice, y de veras que las drogas te afectaron horrible, mira nada más cómo quedaste, ¿verdad? Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué viene esto, hermanos? Porque la palabra nos lo dice claramente que va a suceder. Dice versículo 18, porque la palabra de la cruz
es locura a los que se pierden. Cuando usted encuentra a alguien que no quiere creer en el Señor, cuando usted encuentra a alguien que le hace burla a usted porque usted habla de Dios, porque usted habla de la Biblia, en ese momento usted sabe que estos hombres están diciéndole a usted que usted está loco porque cree en las cosas de Dios Todopoderoso. La palabra de la cruz es locura, pero esta es la parte triste, hermanos, de este versículo. A los que se pierden, quiere decir que estas personas que en algún momento lo tildan a usted y se burlan de usted, le dicen estás loco y se cuestionan cómo puedes tú creer las cosas de la Biblia. Estas personas, de acuerdo a este versículo, están perdidos. Una persona perdida, hermanos, no sabe hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur. Usted sabe que uno de los exámenes que le hacen a las personas que son pilotos para aviones y a las personas que eran copilotos con ellos, a los aviones de combate, es que los ponen en una cabina de avión que está completamente, es un simulador, está completamente todo oscuro, los ponen en una alberca en donde está completamente todo oscuro y los lanzan en la alberca y les abren la compuerta y ellos tienen que encontrar hacia dónde está la superficie en medio de todo ese caos. Pero muchos de ellos no pasan ese examen, y por tanto no pueden ser pilotos de combate, porque no encuentran hacia dónde está la superficie. Lo mismo sucede con estas personas que nos dicen. Ellos no saben, pero lo único que a ellos les importa es catalogar a los demás de locos porque no están corriendo igual que ellos. ¿Por qué usted cree que el mundo lo cataloga a usted y a mí de locos? No nada más a usted, más bien a mí primero y probablemente a usted después. ¿Por qué cree usted que nos catalogan de locos? No es tanto porque digan que nosotros cómo creemos en la Biblia, es porque ellos quieren que nosotros seamos igual que ellos. Por eso es que los jóvenes te van a invitar a usar drogas, te van a invitar a tomar cocaína, te van a invitar a usar marihuana, porque ellos no quieren que haya alguien diferente a ellos. Porque cuando hay alguien diferente, aquel que está haciendo bien hace que aquellos que están haciendo mal se vean mal. Y por eso es que ellos dicen, no, tiene que ser igual que a mí, que yo. Entonces ellos dicen que el que no es normal eres tú. Y ellos creen que son los que son normales, siendo que el que es normal y el que está bien eres tú. Esos ataques, hermanos, muchas veces han llevado a nosotros los cristianos a caer. Porque nos invitan a las fiestas y nuestra carne quiere ir. Nos invitan a tomar y nuestra carne quiere gozarse. Nos invitan a bailar y nosotros queremos estar en ese ambiente porque nuestra carne le gusta. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, les dice a los corintios, a los que se pierden, la palabra de la cruz les es locura. No quieren saber de usted. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora vea usted la gran diferencia. A los que se pierden es locura, pero a los salvos es poder. ¿Se da cuenta la diferencia? Usted al ser salvo, usted tiene cierto poder que el Señor ahora le ha dado. Y usted tal vez se pregunta, ¿cuál es ese poder que el Señor me ha dado? Porque yo no lo siento. Recuerde que al momento en que usted fue salvo, usted fue sellado con las arras del Espíritu Santo. Ese es el poder que ahora mora en usted. Ese es el poder al que usted puede ir en el momento en que usted está en dificultades, en el momento en que usted siente que ya no puede más y que va a desmayar, puede ir y decir, Padre, te suplico que tú me ayudes. Y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en usted, dándole ese poder que usted necesita para salir adelante. Dice, es poder para los que se salvan. Ahora, con el poder viene otra característica que nos da el versículo. Somos salvos.
Somos salvos. Y en el medio cristiano tenemos mucho esta palabra de ya aceptaste al Señor como Salvador, eres salvo y hacemos... Pero muchas ocasiones no nos damos cuenta que probablemente las personas alrededor de nosotros no se dan cuenta que a qué nos referimos con salvación. Y tal vez también por eso nos llaman locos. ¿Salvación de qué? Nos van a decir. Si aquí no hay ningún peligro, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué soy salvo? Bueno, hermanos, efectivamente, ellos no ven el peligro porque como dijimos con los pilotos, no saben en dónde están perdidos, pero están rodeados de peligro. Si usted vio la fotografía que puse arriba, están ahí se ven unas personas que están con drogas ahí, tienen todo eso, y tiene el comentario y dice, tú lees la Biblia, estás loco. Y suena irrisorio cuando nosotros vemos que estas personas se están dañando a sí mismos y creen que alguien que está haciendo algo bueno por su cuerpo es el que está loco. Sin embargo, nosotros podemos ver que los que están locos son ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros. Dice entonces la palabra, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios porque ahora somos salvos. Entonces, ¿qué es salvación, hermanos? Salvación es que ahora yo cuando muera, ahora quiero hacerle a usted entender que todos tenemos un espíritu que va a vivir más allá de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte de este cuerpo humano, este cuerpo carnal. Y a ese espíritu, cuando usted entrega este cuerpo, la Biblia dice que nada más va a ir a 2 lugares, nada más puede ir a uno de 2 lugares. Uno es al infierno o al cielo, no hay más. No puede ir el espíritu a ningún otro lado. Y a dónde vaya después de que usted entregue el cuerpo, se determina mientras este cuerpo tiene vida. Cuando el cuerpo pierde la vida, se acaban las oportunidades inmediatamente. Ya sea que su espíritu es llevado directamente a la presencia de Dios Todopoderoso o que su espíritu es llevado directamente al infierno. A eso es lo que la Biblia le llama salvación. A que usted ahora ya no va a ir al infierno, está salvo de ir al infierno. Ahora usted va a gozar de la vida eterna. Nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es que tenemos el poder de Dios y tenemos la salvación. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Usted se ha puesto a pensar cuántas veces a nosotros como cristianos nos han hecho quedar en ridículo, nos han querido hacer quedar en ridículo cuando usted les dice, ellos le preguntan a usted, dice, ¿y tú crees que verdaderamente hay ángeles? Y usted le dice, sí, creo que hay ángeles, la Biblia habla de que hay ángeles. Y ellos le dicen, ay, yo no, yo creo en la ciencia, yo creo en la ciencia. Como diciendo, tú eres un ignorante que no sabes nada. Y ellos son los que están locos, hermanos. Siendo que la ciencia tampoco puede comprobar las cosas que dicen que son de la ciencia. Y nos quieren hacer quedar mal. Y sabe, muchos de nosotros cristianos, y déjenmele aclaro, ¿no? Por favor, no se sienta ofendido, ofendida. Entre más escuela tenemos, más fácil es que nos hagan quedar en ridículo. Porque más nos han hecho creer en la escuela que la ciencia está por demás, es encima de las cosas. Y entonces cuando alguien nos enfrenta con algunas cosas de la ciencia, nosotros nos quedamos como que, ay, ¿y ahora qué le contesto? Hermanos, no hay más que decirle, la Biblia lo dice y la Biblia es verdad. Ellos no pueden comprobar el inicio del mundo. La Biblia nos dice que el mundo inició por la voz misma de Dios Todopoderoso. Ellos no tienen. Ellos saben qué le dicen, que nos quieren hacer creer a nosotros tontos, ¿verdad? Porque dice, tú no crees en la ciencia. Y tú le dices, bueno, ¿cómo inició el mundo? Si tú dices, ¿tú crees que Dios, le dicen a uno, ¿tú crees que Dios la inició? Ay, tú eres bien tontito, casi le dicen a uno, ¿verdad? ¿Cómo crees que Dios la inició? Y tú le dices, bueno, entonces, ¿cómo inició? Y hubo una gran explosión. Y tú le preguntas, bueno, ¿y qué explotó? Si no había nada.
Porque la Biblia nos dice claramente en Génesis que la tierra estaba vacía. No había nada. ¿Qué explotó? Cuando usted oye de una casa que se quemó, ¿qué se quemó? La casa, ¿verdad? Todo el combustible que había ahí produjo el incendio. Cuando usted oye de una bomba que explotó la bomba, los explosivos que tenía adentro. Cuando nos dicen estos científicos que nos quieren hacer creer que nosotros somos unos ignorantes, que el universo explotó, ¿qué explotó? No le pueden contestar. No le pueden contestar. Simplemente dicen, oh, pues hubo una gran explosión, y de la explosión hubo células, y de las células se empezaron a formar los hombres, y se empezaron a formar. Esto es más ridículo que nada, ¿verdad? Es más ridículo que nada, pero no nos quieren hacer a nosotros creer más. Bueno, la palabra nos dice en Corintios que el Señor va a destruir esa sabiduría de los sabios. Los va a hacer quedar mal, los va a hacer quedar en ridículo, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué, hermanos? Porque como nos decía el versículo 18, para cuando nosotros entendemos que mi maldad me había separado de Dios, y eso se le llama pecado, y que me mantenía alejado de Él, y que yo estaba perdido para ir al infierno, y me arrepiento de mis pecados, a ellos les parece locura, pero a nosotros nos parece razonable, nos parece lo correcto, y a ellos todo lo que ellos tienen se les destruye. No lo pueden entender, no lo pueden comprender. Y entonces va el apóstol Pablo en el versículo 20 y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Quién es el sabio entonces, hermanos? El sabio es aquel que entiende la palabra de Dios y la aplica en su vida. Esa es la persona sabia, hermano. No le voy a decir que es el pastor. El sabio es usted. Cuando usted está con el deseo de aprender la palabra y el deseo de aplicarla en su vida, es usted un sabio. No se deja usted llevar por las cosas del mundo, ¿verdad? Nos quieren decir, fíjese, nos quieren hacer sentir que la Biblia está mal, que la Biblia es un error. Y ahora tristemente vemos personas en todas partes que dicen, yo me identifico como mujer. Y le dice un viejito que salió en un video, pero tú pareces hombre, tienes bigote, mira nada más qué piezotes tienes. ¿Por qué dices que eres mujer? Si fueras mujer estarías horrible. Le dice el viejito, dice, tú eres un hombre, a mí no me vas a engañar, le dice, tú eres un hombre. Y el otro pero yo me identifico, dice, ¿se dan cuenta? ¿Quiénes son los que están locos? ¿Quiénes son los que están perdidos? Pero nos quieren hacer sentir mal, ¿verdad? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Ahora recuerde que los escribas eran los que estudiaban la palabra de Dios y la interpretaban. ¿Cuál era el problema con los escribas, hermanos? El problema con los escribas es que había leyes que ellos hacían, ¿verdad? Por ejemplo, existía la ley de que el sabbat se tenía que guardar, ¿verdad? El sabbat no se tenía que trabajar, era el día de descanso. Pero si nosotros nos ponemos a analizar de acuerdo a los conceptos de la física, todo es trabajo, ¿verdad? Si me levanto de la cama, ya estoy trabajando. Si preparo el desayuno, estoy trabajando. Si me baño, estoy produciendo un trabajo. Entonces ellos decían, tenemos que hacer reglas para saber qué es trabajo y qué no es trabajo, qué está permitido y qué no está permitido. Ahora, ponga atención, ¿quiénes están haciendo esas reglas? Los humanos. No fueron establecidas por Dios. Los humanos, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a decir, bueno, si caminas más de X número de pasos, eso es trabajo y está muy mal. ¿Por qué? Si haces esto, eso es trabajo y está muy mal, es pecado. Ellos, hermanos, entonces le llegaron a dar más valor a sus propias reglas que a las leyes del Señor y a las leyes humanitarias. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, hipócritas, ¿quién de ustedes cuando cae un animal en el hoyo no van y lo sacan, aunque sea el día de descanso? ¿Por qué, hermanos? Porque es muy valioso. No lo iban a dejar que se muriera el animal ahí.
Les dice hipócritas, ¿verdad? Eso es a nosotros ahora, hoy en día, hay una palabra que se utiliza mucho en las iglesias. Dicen, en esa iglesia no vayas porque eso es todo acerca de reglas. Puras reglas. No te vistas así, no te levantes asado, no hagas esto. Y hay iglesias que se preocupan más por eso, en que las personas aprendan la palabra y la apliquen a sus vidas. Por eso dice, ¿dónde está el escriba? Con la palabra de Dios el escriba también queda fuera de terreno. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquellos políticos. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y esta pregunta, hermanos, usted la pone ahorita y usted la pone en esos videos que constantemente están saliendo y usted se va a dar cuenta que efectivamente la sabiduría de este mundo está enloquecida. Está enloquecida. Les platiqué el caso hace poquito de aquel jovencito de 16, de 13 años, 14 años, que tuvo relaciones sexuales con su maestra de secundaria. Y entonces cuando fueron sorprendidos, la maestra huyó a Texas y después cuando la policía la atrapó se dieron cuenta que el papá del muchachito también sabía y entonces metieron a la cárcel al papá porque sabiendo había puesto en peligro la vida de su hijo. Y usted dice, está bien, su papá no debió de haber permitido que eso le pasara a su hijo, ¿verdad? Sin embargo, la misma escuela permite que niños de primaria digan que son de otro sexo, crean que son de otro sexo y los pueden empezar a mandar a tratamientos aunque los papás no quieran. ¿No es eso poner en peligro la vida de los niños también? ¿Se da cuenta cómo la Biblia no miente? Dice, es locura. Según ellos son los sabios, según ellos son los científicos, pero todo es una locura. Es una locura porque no quieren y han rechazado a Dios Todopoderoso. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese bien lo que dice la palabra. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Alguien que solamente se dedique a la ciencia y que diga que va a encontrar a Dios a través de la ciencia, déjeme decirle que de acuerdo a este versículo, no lo va a encontrar. Dice claramente que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe que muchos a los predicadores nos tildan de locos? A la congregación le dicen, ustedes están medios perdidos, pero a los predicadores nos acaban. Somos unos locos, de una mentalidad retardada, de una que no podemos, una mente muy cerrada. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos decidido atender al llamado de Dios para predicar, por la locura de la predicación. Cuando nosotros predicamos la palabra, usted y yo, entonces nosotros nos estamos convirtiendo en locura para el mundo. Sin embargo, eso no lo debe usted detener, porque yo quiero que usted recuerde y tenga presente constantemente que probablemente esa persona con la que usted está hablando es la única oportunidad que va a tener en su vida de que alguien le hable de Cristo. Y depende de usted el que esa persona reciba la semilla. Si usted lo intenta y le empieza a hablar de Cristo y él lo rechaza, estoy de acuerdo con usted en que usted se detenga, lo respete, pero usted al menos demostró que quiere ser obediente al Señor y poner esa semilla. No que usted lo va a llevar a la salvación. Recuerde, alguien es quien pone la semilla y esa semilla, ¿quién la hace crecer? Dios solamente. No se sienta frustrado si usted le habla a alguien del Señor y él le dice, bueno, y se queda pensando, usted cumplió. Ahora depende de aquel que hace crecer la semilla, el que crezca, cuándo y cómo, es cuestión de Dios, no es cuestión de usted. Usted siéntase satisfecho y contento de haber sido obediente a la palabra de Dios y que usted puso la semilla
de que Dios ama a esa persona y que entregó su vida, la vida de su Hijo Jesucristo, para salvarle, y le explica de qué es la salvación: salvarle del infierno. Así que versículo 21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué hermoso. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Fíjese bien, los judíos piden señales. ¿Por qué dice que los judíos piden señales, hermano? Porque acuérdese que los judíos no creían que el Señor Jesucristo era el Mesías. Entonces decía: pedimos señales, demuéstrenos. Esta es una ceguera, hermanos, por decisión propia. Quiero hacerle entender esto de ceguera por decisión propia. Yo no soy ciego, ¿verdad? Uso los lentes, parece que estoy ciego, pero realmente no estoy ciego, sí veo, ¿verdad? Si me los quito todavía los puedo ver. Pero yo les digo, yo soy ciego por decisión propia. Y ahora me cierro los ojos y me pongo una banda y ando así todo el tiempo. Realmente no soy ciego, ¿verdad? Yo decidí tener esa ceguera, decidí no ver. Muchas personas, entre ellos los judíos, es lo que hacen. Deciden no querer ver, aceptar que el Señor Jesucristo, aunque está en las Escrituras, en Isaías y en otros profetas, es el Mesías. Por eso es que dice que ellos ¿qué? Dice, porque por los judíos, pero los judíos piden señales. Dicen: compruébame que Él es el Mesías. Y no quieren ver lo que hay. Eso es de acuerdo a los judíos, ¿verdad? Los griegos buscan sabiduría. Los griegos pensaban solamente en crecer en conocimiento. Usted tal vez es una de esas personas que continuamente está viendo videos de cómo hacerlo en casa. Eso es una forma de continuamente querer sabiduría. Quiero saber cómo poner una ventana, cómo poner una puerta, cómo arreglar una chapa, cómo arreglar un carro. Eso es buscar sabiduría. Es que los griegos no estaban muy interesados en saber de Cristo porque no les traía realmente algo que ellos pudieran aplicar directamente en sus vidas. En los griegos dice, y los griegos buscan sabiduría. Ciertamente, sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no quieren aceptar al Señor, el mundo en general. Es que, ¿por qué es tropezadero para los judíos? Porque no pueden pasar adelante de que Cristo es el Mesías. No pueden seguir, y cada vez que les hablan de que Cristo es el Mesías, es tropezadero para ellos. No pueden llegar a la salvación. Así es que nos dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. Subraye esa frase. Usted probablemente piensa: ¿por qué estoy viendo este video? ¿O por qué estoy en esta congregación, en esta iglesia este día? ¿Sabe? No fue de usted completamente. Dios lo está llamando. Dios le está dando el día de hoy la oportunidad de que usted escuche acerca de Él, acerca de su poder, acerca de su sabiduría y no la del mundo, con la intención de que usted venga a ser de la familia de Cristo. Él lo está llamando. Alguien que no está viendo este video, que no está en este grupo y que probablemente está disfrutando en una playa muy contento, tal vez tomando, tal vez no, él no está siendo llamado. Quiere decir que hay personas a las que Dios llama y hay personas a las que Dios no ha llamado. Y usted debería de estar contento y se debería de sentir aludido, agradecido, que el Dios mismo, todopoderoso, en este mismo momento ha tomado la decisión de llamarle a usted para que usted sea salvo. Ahora, es su decisión, ¿verdad? Mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No hay nada que Dios no sepa, hermanos. Recuerde que es uno de los atributos de Dios. Le quiero recordar porque a veces cuando estudiamos la Biblia es necesario que nosotros recordemos de los atributos de Dios. De sus tres principales atributos, ¿cuál es? Que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que Él sabe absolutamente todo. No hay una cosa que Dios no sepa, no hay. El segundo atributo de los tres más conocidos es que es Dios omnipresente. Quiere decir que Dios está en todo lugar. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque si yo creo que robando de noche nadie me va a ver, quiero que sepa que Dios está ahí. Que Dios está ahí cuando usted está haciendo algo indebido, como cuando usted está haciendo algo apropiado. Dios está ahí, ¿verdad? Y el tercer atributo es que Dios es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera. También este atributo es conocido como que es soberano. Él puede tomar la decisión de hacer lo que Él quiera. ¿Se da cuenta qué hermoso? Por eso en algunas ocasiones cuando nosotros leemos la Biblia, hay cosas que nosotros no podemos entender bíblicamente, no hay otros pasajes que nos lo expliquen claramente y solamente podemos llegar a la conclusión de que es porque Dios es soberano y así decidió. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué soy salvo? Yo, Edgar Velasco. Si usted conociera mi pasado, probablemente usted diría, discúlpeme pastor, pero usted no se merece la salvación. Si usted supiera que Hitler, por ejemplo, es salvo, ¿usted diría que se merece la salvación? Probablemente diría que no. Sin embargo, el único que me dio la salvación es Cristo, a través del perdón de mis pecados, cuando yo me arrepentí de corazón. Ahora, ¿yo puedo saber que alguien es salvo o no? Esto es importante. Porque a veces los cristianos nos tomamos la libertad de decir, fulano no es salvo, perengana no es salvo. Perenganito sí, yo lo veo orar todo el tiempo. Hermanos, eso es a lo que la Biblia se refiere cuando dice que nosotros no juzguemos a los demás. El único que sabe si alguien es salvo es Dios. En algunas ocasiones el comportamiento y el testimonio de algunas personas nos hace dudar a nosotros. Pero usted siempre debe llegar a la conclusión de que no es mi decisión si él entra al cielo o ella entra al cielo o no. Porque gracias a Dios no lo es. Es decisión de Dios. Es decisión solamente de Dios. Si yo veo a alguien actuar incorrectamente, entonces, y él dice que es cristiano, entonces tengo que aplicar lo que la Biblia dice. Ir con 2 o 3 hermanos, hablar con él y decirle, el testimonio que estás dando no es el apropiado de un cristiano, ¿verdad? Así es que nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Cómo lo puede usted ver? Usted es el necio ahora. Usted fue el necio, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dios lo escogió a usted. Probablemente usted no era brillante en la escuela y Dios lo escogió a usted. Probablemente usted no fue un muy buen hijo y Dios lo escogió a usted. Ahora, probablemente también usted era un buen hijo o era un estudiante y un buen estudiante y Dios lo escogió a usted. El caso es que Dios lo escogió a usted. A lo que el mundo ahora lo tilda de necio y de loco. Porque Dios decidió tomarlo a usted y usarlo para honra y gloria de Él. Para avergonzar a lo fuerte, versículo 28. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjese bien, nadie podemos decir, por mí mismo alcancé salvación.
Si usted dice eso, usted está muy equivocado. La salvación la alcanzó usted por gracia, porque ya le expliqué. Dios lo llamó y por gracia de Dios usted y yo respondimos. Por gracia de Dios usted y yo respondimos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, versículo 30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se sienta orgulloso, hermanos, siéntase orgulloso en el Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Cómo se siente un cristiano orgulloso? Es de esta manera. Gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, porque su poder me alcanzó y me salvó. Ya no voy al infierno, ahora me espera la gloria eterna. Es que, hermano, amigo, yo te recuerdo, si el mundo te juzga de loco, no temas, no te sientas mal. Al contrario, siéntete agradecido de que el mundo nota que ahora tú eres hijo del Dios Todopoderoso. Dicen, estás loco, ¿cómo lees la Biblia? Perfecto, perfecto. ¿No te parece? Lo lamento, pero yo no voy a dejar a mi Dios, a quien amo, porque Él se entregó en la cruz del Calvario por mí. Nada más porque tú me quieras hacer burla y me quieras juzgar de loco. Amigo que nos ves por primera vez, amiga que nos ves por primera vez, probablemente este mensaje hasta cierto punto te suena como locura, pero tú acabas de escuchar todo lo que el Señor te tiene que decir. Y si los ejemplos que el Señor me puso en mi corazón compartir contigo no son suficientes para que tú entiendas que el mundo en el que te estás desarrollando, en el que estás viviendo, es una locura, entonces tú todavía necesitas escuchar más del amor de Dios que tiene para ti. Pero si esta tarde tú has decidido que tú quieres ser seguidor de Cristo y entender la verdad que Él tiene para ti, tú lo puedes hacer. Lo puedes hacer cuando tú reconoces que has vivido una vida llena de pecado. Probablemente tú te has visto envuelto en drogas. Tal vez te has visto envuelto en robos, en violaciones, asesinatos, venta de drogas, abuso de menores, tantos y tantos pecados que podrían nombrar. Tal vez tú estás envuelto en alguno de ellos, alcoholismo. Es el momento en el que el Señor dice, lo tienes que dejar atrás porque te estoy llamando. Él es quien te está llamando, Él es quien puso en ti el deseo de escuchar este mensaje. ¿Cómo puedes llegar a ser hijo de Dios Todopoderoso? Dice la palabra que cuando tú te arrepientes de haber pecado contra Él y reconoces que su Hijo Jesucristo es el Hijo de Dios Todopoderoso, tú puedes alcanzar salvación. En este momento yo voy a hacer una oración y voy a usar estos elementos como un ejemplo para que tú puedas orar más tarde con tus propias palabras, pidiéndole al Señor perdón por tus pecados. Inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor, bendito Padre Celestial, esta tarde he aprendido que soy un pecador. He pecado contra ti, Señor, grandemente, y me arrepiento. Y por haber pecado no alcanzo, Padre, salvación, sino que me espera el infierno. Y yo no quiero ir a ese lugar, no quiero ir a ese lugar de sufrimiento eterno. Quiero morar con el Señor Jesucristo eternamente, a las moradas que Él fue a preparar para mí. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Estoy verdaderamente preocupado de haber avergonzado, de haber pecado contra ti. Te suplico, Padre, que tú me des la salvación. Reconozco que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Reconozco que Él es mi Salvador. Lo reconozco como mi Rey. Te agradezco, Señor Jesucristo, que hayas venido a pagar el castigo que yo merecía
en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo. Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y séllame con el Espíritu Santo y nunca más permitas que me separe de ti. Te amo y te agradezco estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a cantar el himno, es la cena del Señor. En lo que lo cantamos, por favor, usted autoexamínese a sí mismo y si usted encuentra que hay pecado que no le ha confesado al Señor, este es el momento en el que usted vamos a tener una oración y en ese momento usted puede confesarle sus pecados al Señor en silencio ahí, entre usted y Él, y después vamos a pasar los elementos y vamos a tener la oración por los elementos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has escuchado ya nuestra oración. Cada uno en nuestro lugar, Señor, te hemos confesado nuestros pecados, Señor. Aquellos que no te habíamos confesado y de los cuales nos sentimos muy avergonzados, de que aún siendo ya hijos tuyos, Señor, seguimos fallando. Te pido perdón, Padre, y te suplico que tú nos perdones. Queremos ser dignos delante de ti en este momento. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Cantemos, hermanos, es la cena del Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano José Melesio que nos ayude. Por favor, puedes pasar los elementos. Nos vamos a estar leyendo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Es que si usted está en línea, le pido también que siga de cerca las instrucciones para tomar la cena del Señor. Gracias, José. El primero que va a orar va a ser Alan y después va a orar José. Si ya preparó su
sus elementos. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Alan, ¿puedes dar gracias por el pan, por favor? Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de tenernos aquí, Señor, por darnos a este recordatorio, Señor, del gran sacrificio que tú hiciste por nosotros, que tu cuerpo fue molido, Señor, destrozado, que estuviste en tanto dolor que nosotros debíamos pasar, pero tú lo hiciste por amor a nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por ponerte en nuestro lugar, Señor. Te damos muchas gracias por el sacrificio, Señor, por el amor tan grande que tienes para nosotros, Señor. Que nos hagas razonar para acercarnos más a ti. Y, Señor, por esto te pedimos que bendigas este pan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continúa la palabra diciendo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Continúa la palabra diciendo, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, José, ¿puedes dar gracias por la copa, por favor? Padre Celestial, tú mandaste a tu único Hijo a ser crucificado por nuestros pecados. Señor Jesucristo, esta copa representa a tu sangre que fue derramada en la cruz, Señor, y que gracias a ti tenemos un lugar en la mesa de la eternidad, Señor, y que aunque te fallamos todos los días, siempre tú nos esperas con los brazos abiertos, Señor, y eso nos enseña todo el amor que tú tienes contra nosotros, y nosotros a través de nuestras vidas queremos representarte a ti, Señor, para que otros lleguen a conocerte y a poder aceptarte a ti, Señor. Amén. Continúa la palabra diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermano. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él vendrá, ¿verdad, hermanos? Gracias, pueden pasar a sus lugares. Vamos a cantar la primera estrofa del himno Dios os guarde. Bueno, hermanos, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Gracias, Señor, por habernos dado este hermoso mensaje. Ayúdanos a aplicarlo directamente a nuestras vidas, Señor, constantemente. Que nosotros tengamos ese deseo de estar constantemente alimentados por tu palabra y que siempre tengamos la disposición, Señor, de hablarles a otros de tu amor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por darnos este hermoso clima. Y te pido por aquellos hermanos y amigos que están pasando en este momento, momentos difíciles, Señor, por cuestiones de salud, probablemente también por cuestiones de separación, que tú obres y traigas paz a sus corazones y tú les reafirmes tu amor que sientes por ellos.
Te amo y te pido estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Estamos despedidos, que Dios le bendiga. Estos son algunos anuncios. Nos puedes seguir en nuestra página de YouTube en el canal Predicaciones Bíblicas. Te invitamos a que nos visites los domingos a la 1 p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Big Rock y a las 6 de la tarde en la Iglesia Bautista del Calvario. Ambos servicios son transmitidos en vivo en Facebook y YouTube. Estas son las direcciones de las iglesias. Todos los viernes a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos. Estos son solamente transmitidos en línea. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Será una bendición para ti y para nosotros.